Nunca pensé que mudarme a una nueva ciudad cambiaría tanto mi vida. Me llamo Alex, tengo 28 años y hasta hace 6 meses vivía en un pueblo donde todos se conocían. La rutina era cómoda pero aburrida, trabajaba en la oficina de contabilidad local, veía series por la noche y mi vida social se limitaba a un grupo pequeño de amigos de toda la vida. Cuando surgió la oportunidad de un nuevo trabajo en la ciudad, dudé, pero finalmente acepté. Era un puesto mejor pagado, en una empresa más grande, con un equipo diverso y lleno de gente interesante. Lo que no esperaba era que ese cambio me llevaría a conocer a personas que marcarían mi vida para siempre, algunas de manera positiva, y otras, de manera que todavía no entendía. El primer día fue abrumador. La oficina era moderna, llena de ventanales y plantas. Todos parecían conocerse entre sí, y yo me sentía como un intruso. Intenté hacer amigos, pero mi timidez no ayudaba. Aún así, había algo en Sara, una compañera del equipo de marketing, que me hacía sentir que no estaba solo. Tenía una sonrisa fácil, y siempre encontraba la manera de hacerme sentir cómodo. Un viernes, después de una semana especialmente estresante, decidimos ir todos a tomar algo. Por primera vez desde que llegué, sentí que podía encajar. Entre risas y anécdotas, me contaron sobre un pequeño café escondido en un callejón, donde según ellos, pasaban cosas curiosas. Nadie sabía exactamente qué, pero la descripción sonaba intrigante. Esa noche, mientras caminaba hacia mi apartamento, no podía quitarme la idea del café de la cabeza. Algo en mi intuición me decía que lo que pasaba ahí iba más allá de un simple café con buena música. Pero mi lado racional me decía que no buscara problemas. Al día siguiente, Sara me envió un mensaje. Si quieres, podemos ir al café esta tarde. Te prometo que es interesante. Y sin pensarlo demasiado, respondí que sí. No tenía idea de que esa decisión aparentemente pequeña sería el inicio de una serie de eventos que cambiarían mi forma de ver la vida, la amistad y la confianza. Esa tarde, cuando llegamos al café, me sorprendió lo escondido que estaba. Apenas una puerta pequeña, pintada de azul gastado, con un letrero de metal que apenas se veía, Café Horizonte. No había gente esperando afuera, y eso hacía que el lugar se sintiera casi secreto. Al entrar, un aroma a café recién molido y pan horneado me envolvió. La iluminación era tenue, con luces cálidas que colgaban del techo. Lo primero que noté fueron los estantes llenos de libros y juegos de mesa, y al fondo, una pequeña tarima con un micrófono, como si de vez en cuando hubiera presentaciones o lecturas en voz alta. Sara parecía conocer a todos. Saludó al barista con una familiaridad que yo todavía no entendía. Tomamos asiento en una mesa de madera junto a la ventana, y ella pidió un latte mientras yo opté por un café negro. La música de fondo era suave, casi como un susurro, y el murmullo de otras voces hacía que el lugar se sintiera acogedor, pero con un aire de misterio. Mientras charlábamos, me di cuenta de algo extraño, algunas personas miraban hacia la tarima como si esperaran algo. No hablaban entre ellos, simplemente se acomodaban en sus sillas, atentos. Sara notó mi curiosidad y sonrió. Tranquilo, esto pasa todos los viernes. Ya verás, es algo que no se parece a nada que hayas visto. El café se llenó lentamente. La mayoría eran jóvenes como nosotros, pero había un par de personas mayores, con miradas concentradas, y que parecían disfrutar de algo que solo ellos entendían. Luego, un hombre subió al escenario. Tenía unos 40 años, barba canosa, gafas redondas y una voz que llenaba el espacio con una autoridad tranquila. Bienvenidos todos al Rincón de Historias, como dijo. Aquí cada uno puede compartir algo real que haya vivido, algo que cambió su vida o su forma de ver el mundo. No hay juicios, solo escucha y respeto. Mi corazón empezó a latir más rápido. Historias reales, ese tipo de cosas siempre me fascinaban, pero nunca pensé que sería parte de una audiencia en vivo. Mientras Sara me guiñaba un ojo, sentí que había dado un paso hacia algo completamente nuevo. La primera persona subió al escenario y comenzó a relatar un accidente extraño que tuvo en su trabajo, con un desenlace tan inesperado que toda la audiencia se rió y suspiró al mismo tiempo. Era como si cada historia estuviera diseñada para recordarte lo impredecible de la vida. Cuando me di cuenta, empecé a imaginar que, tal vez, yo también tendría algo que contar algún día. Algo que valiera la pena compartir, algo que mostrara quién soy realmente, más allá de la rutina y la oficina. Lo que no sabía era que, entre esas historias, iba a escuchar una que se parecía mucho a lo que yo mismo estaba a punto de vivir, una historia que haría que todo lo que creía seguro en mi vida se tambaleara. Después de varias historias ligeras y algunas bastante divertidas, el café quedó en silencio cuando subió una joven. Tenía el cabello recogido en un moño descuidado y unos ojos que parecían haber visto demasiado. Se sentó frente al micrófono y respiró hondo antes de hablar. Hace un año, perdí mi trabajo, mi apartamento y, por un tiempo, hasta mi confianza en mí misma. Pensé que estaba sola, hasta que algo inesperado me salvó.
todos escuchaban atentos. Sara me agarró la mano y dijo casi en un susurro, escucha bien, Alex, algunas historias se sienten como si fueran reales para ti, porque lo son de alguna manera. La joven comenzó a relatar cómo había recibido un mensaje anónimo en un momento en que se sentía completamente derrotada. El mensaje decía que alguien la estaba observando, no de manera peligrosa, sino para asegurarse de que no se rindiera. Esa persona la animó a tomar decisiones pequeñas, pero firmes, que poco a poco la llevaron a recuperar su independencia. Mientras ella hablaba, sentí un nudo en el estómago. Era imposible no imaginarme a mí mismo en esa situación, solo, perdido y dependiendo de que alguien externo te indicara el camino. La historia terminó con un aplauso lento y reflexivo. Nadie se reía, nadie murmuraba, era como si todos comprendieran que algo muy profundo acababa de ser compartido. Cuando nos levantamos para irnos, Sara me miró con un brillo en los ojos. Eso es lo que me gusta de este lugar. Cada historia te recuerda que no estás solo, incluso cuando todo parece perdido. Es un recordatorio de que la vida puede cambiar de formas que nunca esperas. Caminamos de regreso al apartamento y, sin que yo preguntara, comenzó a contarme un poco más sobre el café y la gente que lo frecuentaba. Resultó que muchos de ellos eran personas que habían pasado por crisis personales o momentos difíciles y habían encontrado en ese lugar un espacio seguro para compartir y escuchar. No podía evitar pensar en mi propia vida. Mi trabajo estaba bien, pero sentía que algo faltaba. La rutina, aunque cómoda, me estaba drenando. Las historias del café me habían despertado algo que no había sentido en años, una mezcla de curiosidad y necesidad de cambio. Esa noche, mientras escribía en mi diario, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. No podía señalar exactamente qué, pero había una certeza silenciosa, mi vida no volvería a ser la misma. Y lo que aún no sabía era que los próximos eventos serían más personales y cercanos que cualquier historia que había escuchado hasta ese momento. El correo electrónico que recibí a la mañana siguiente lo confirmaría. Esa mañana, revisando mi correo antes de ir al trabajo, encontré un mensaje que me hizo detenerme en seco. El remitente estaba vacío, y en el asunto solo decía: no ignores lo que escuchaste anoche. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de algún tipo de broma de mal gusto, tal vez un error del sistema. Pero al abrirlo, vi que el cuerpo del correo era breve. Si quieres entender realmente lo que significa escuchar historias, regresa al Café Horizonte esta tarde. Alguien necesita hablar contigo. No había firma, no había pista sobre quién lo había enviado. Solo un sentimiento extraño que me recorrió el pecho, una mezcla de ansiedad y curiosidad imposible de ignorar. Miré a Sara, que estaba desayunando frente a mí mientras yo me debatía entre borrar el correo o responder. ¿Qué pasa?, preguntó con su típica sonrisa tranquila. Le mostré el mensaje. Su expresión cambió un poco, de sorpresa a algo que parecía expectativa. Entonces esto es serio, dijo. Hay gente que viene aquí por una razón específica. Y a veces, ellos eligen a quien necesitan que escuche. No te preocupes, solo confía en el proceso. El día en la oficina se me hizo interminable. Cada minuto parecía más lento que el anterior y no podía concentrarme en los números ni en los informes. Finalmente, decidí que debía ir. Algo en mí sabía que ignorar el correo no era una opción. Al llegar al café, la tarde estaba tranquila. Nadie parecía notar mi llegada, pero al entrar, un murmullo sutil recorrió la sala, como si todos supieran que yo estaba allí por algo importante. En la tarima, la joven que había contado su historia el viernes anterior me hizo un gesto: sígueme. Me condujo a una pequeña sala detrás de la barra, un lugar que nunca había visto antes. Era íntimo, apenas una mesa con 2 sillas, y sobre ella, un cuaderno abierto y un bolígrafo. Alguien quiere contarte algo que podría cambiar tu perspectiva, dijo. No puedo decir más. Solo escucha. Mi corazón latía con fuerza. Nunca había sentido una mezcla de emoción y miedo como esa. Lo que iba a escuchar en los próximos minutos no solo confirmaría que las historias del café tenían un propósito, sino que también me empujaría hacia un camino que jamás habría imaginado, un camino donde la realidad, la amistad y la confianza se entrelazaban de formas que desafiarían todo lo que creía saber sobre mí mismo. La joven cerró la puerta tras de sí y me hizo señas para que me sentara frente a ella. Su expresión era seria, pero no amenazante, había algo casi urgente en sus ojos que me hizo sentir que todo lo que estaba a punto de escuchar era importante. Lo que voy a contarte, comenzó, no es solo una historia más. Es sobre alguien que estaba perdido, alguien como tú. Mi mente empezó a girar. Yo. ¿Qué tenía que ver mi llegada al café con un mensaje anónimo y esta conversación secreta? Pero antes de que pudiera formular una pregunta, ella continuó. Hace años, este café no era solo un lugar para compartir historias.
Era un espacio donde personas que habían pasado por momentos muy difíciles podían encontrarse con mentores invisibles, gente que guiaba a otros sin que ellos supieran quiénes eran. Tragué saliva. Era imposible no sentir un escalofrío. Todo encajaba, el mensaje anónimo, la forma en que todos parecían reconocer mi llegada y la intensidad de las historias del viernes pasado. Y ahora, dijo, bajando la voz, tú has sido elegido para recibir esa guía. No porque estés perdido o en peligro, sino porque estás listo. Listo para ver más allá de la rutina, para entender que cada historia que escuchas puede enseñarte algo sobre la vida y sobre ti mismo. Me sentí abrumado. Siempre me había considerado una persona racional, alguien que necesitaba evidencia para creer. Pero todo a mi alrededor me decía que esto era real, que había algo más grande que mi pequeño mundo de oficina y rutina diaria. No es un secreto oscuro ni nada ilegal, continuó, sonriendo ligeramente. Es un sistema de apoyo que funciona en silencio. La gente que viene aquí busca algo, y quienes ya pasamos por eso, ayudamos sin interferir directamente. Es como un círculo de confianza. De repente, entendí por qué Sara había insistido tanto en que viniera, ella también era parte de ese círculo. Y en ese momento, su mirada me transmitió algo que ninguna palabra podría, que podía confiar, que podía abrirme, y que lo que viniera a continuación cambiaría mi perspectiva de manera profunda. Entonces, dije finalmente, ¿qué se supone que debo hacer ahora? La joven sonrió, pero su expresión era firme. Primero, escucha. Segundo, aprende. Y cuando llegue el momento, actúa. Todo a su debido tiempo. Pero recuerda, nadie te guía por casualidad. Salí de la pequeña sala con la sensación de haber entrado en un mundo completamente nuevo. El café ya no era solo un lugar con buen café y libros interesantes, era un espacio donde la vida misma se contaba en fragmentos, donde cada historia tenía un propósito y cada persona podía ser una chispa para el cambio. Mientras caminaba de regreso a casa, me sentí extrañamente ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Sabía que estaba comenzando algo importante. Algo que, paso a paso, transformaría mi rutina, mis relaciones y mi manera de ver el mundo. Y lo más increíble, todo había comenzado con una simple decisión, un viernes por la tarde, de seguir la invitación de Sara al misterioso Café Horizonte.